Axiología. Se define como la rama de la filosofía que se dedica al estudio de los valores mediante el análisis de sus características, su origen y su naturaleza. Los valores que analiza la axiología son tanto intrínsecos como extrínsecos. Pero primero tenemos que definir qué son los valores. Antes de definir más conceptos o dar más explicaciones, les quiero proponer que se planteen dos preguntas. La primera es, ¿qué cosas consideras valiosas en tu vida y por qué? Piénsalo por unos instantes. Algunas respuestas que he tenido preguntándolo es la familia, el dinero, la salud. Y también analiza por qué lo consideras importante. ¿Listo? Bueno, de hecho, la respuesta a esta pregunta para cada persona es diferente. Aunque en algunas ocasiones puede haber similitudes, siempre hay cosas que valoramos más que otras. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, para contestarles esto, tenemos que definir qué es un valor. Un valor para la axiología no tiene que ver con un objeto físico, sino más bien como una propiedad que atribuimos a personas, situaciones o cosas. También existen distintos tipos de valores, pero en general los valores nos sirven como guía para nuestra conducta. Y también tienen que ver con la forma en la que interpretamos el mundo. Y como les expliqué anteriormente, no todos valoramos lo mismo, pero ¿por qué cambia? Bueno, esto tiene que ver con múltiples factores, como el contexto histórico, su biografía, sus condiciones sociales, psicológicas, culturales, entre muchos otros aspectos que determinan qué valora cada persona. Pero prácticamente la respuesta ¿por qué no todos valoramos lo mismo? Sería el tiempo. Sí, el tiempo. ¿Cómo influye el tiempo en los valores? Bueno, pues los valores se transforman conforme al avance del tiempo. Por eso digo que tiene que ver con aspectos sociales y culturales. Porque si las costumbres y tradiciones cambian, entonces las culturas cambian. Y los aspectos sociales tienen que ver también con la organización que tiene la sociedad. Y eso es algo que inevitablemente va a cambiar siempre. Los paradigmas se rompen para crear nuevos. Por ende, los valores también cambian. Y no todas las culturas en el mundo son la misma. Por eso, los valores en Occidente son distintos a los valores que tienen los orientales. Y todo esto, los valores y la axiología, les dije al inicio del video que tiene que ver con la filosofía. Entonces, también las filosofías para cada cultura es distinta. Ahora, etimología de la axiología. Y bueno, como ustedes saben, los conceptos filosóficos, mayoritariamente, provienen del griego, ya que la filosofía más predominante y la que más se conoce es la de Grecia. Y muchos grandes exponentes, pioneros, han salido de ciudades como Atena, Samos, Mileto, Delfos, entre otras. Entonces, la palabra axiología está compuesta por dos palabras griegas, las cuales son axios, que sería algo valioso o digno, y logos, que es razonamiento, verdad, estudio, teoría. Entonces, la definición literal de axiología sería el estudio de los valores. Ahora, los valores se clasifican de distintas maneras dependiendo de sus características. Los primeros y más importantes son los valores universales, que Immanuel Kant los hubiera escrito como imperativos categóricos. Un imperativo categórico es un mandato universal que sirve para todo individuo. En este caso, esos valores serían justicia, libertad, respeto y entre otros valores. Otra clasificación son los valores personales, que tienen que ver con las características de esos valores de cada individuo, como la disciplina, creatividad, la curiosidad, aventura. También existen los valores sociales, que son como normas para convivir, pero no establecidas como ante la ley, porque esos son otro tipo de valores, que son valores jurídicos. Y estos valores sociales son más que nada para convivir más armónicamente, como la tolerancia, la responsabilidad o la cooperación. Después existen los valores morales, que recuerden que la diferencia entre moral y ética es que la moral es personal, es independiente de una colectividad y es única de cada individuo. Por el contrario, la ética tiene que ver también con la moral, pero con una moral colectiva. Definámoslo como una dirección unilateral que compone la moral de cada individuo en una sociedad. Entonces, la moral es personal y la ética es social. Después viene la clasificación de valores estéticos, que tiene que ver con el arte, la música, el diseño, el estilo, todo lo superficial que tiene el fin de generar placer estético. Después vienen los valores económicos, que su fin es la utilidad o el beneficio. Tienen que ver con materia, eficiencia, productividad. Y hay muchísimas más categorías de valores, pero estas son las únicas que abordaremos por este video. Ahora pasemos un poco más a la parte práctica, porque ya vimos mucha lógica de qué es la axiología. Ahora veamos cómo la axiología entra en situaciones de vida reales. Para esta parte voy a leerles algunos dilemas y vamos a analizarlos partiendo de premisas filosóficas. Primer dilema: de la verdad versus la compasión. Valores en conflicto: honestidad, solidaridad o compasión. Situación: un médico sabe que un paciente terminal tiene solo una semana de vida.
La familia pide que no le diga la verdad para evitarle sufrimiento, pero el paciente pregunta directamente por su estado real. Entonces el problema planteado es que la familia tiene empatía con su familiar enfermo y creen que lo mejor aquí sería no decirle la verdad porque le puede causar sufrimiento. ¿Cómo arreglaríamos este dilema moral? Pues Kant, mediante la deontología, nos dice que la verdad es un valor independiente de las consecuencias. Por ende, desde la deontología, la honestidad es más importante y decir la verdad respecta la dignidad y autonomía del paciente. Es por esto que para Kant la verdad era un imperativo categórico mucho más fuerte que cualquier subjetividad, como en este caso la de la familia, que prefiere que el doctor no le diga la situación real a su paciente porque podría causarle sufrimiento. Primer dilema, vamos con el siguiente, y el siguiente nos dice que es de la libertad versus la seguridad. Aquí los valores en conflicto son libertad individual y seguridad colectiva. Situación: un gobierno quiere implementar vigilancia digital masiva para prevenir delitos, pero eso reduce la privacidad de todos. Este caso de hecho me recuerda a un caso real que pasó hace unos meses en China, en una ciudad, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero está documentado. Y literalmente, no sé si conozcan la película de ¿Qué le pasó al lunes? Bueno, en esa película se supone que es como postmoderna y hay demasiada sobrepoblación. Por esa razón el gobierno no permite tener más de un hijo, y si alguna familia tiene más de un hijo, a todos los hijos que tengan de más se los llevan como a unos tipos de cámaras criogénicas y se supone que los duermen hasta que estén en un mejor futuro y la vida sea más próspera. Bueno, esta no fue la situación que pasó en China en la realidad, pero pasó algo parecido. Justamente como tenían que tener un control de la población, todas las personas tenían que pasar su identificación para salir y entrar de cualquier parte, literal. La gente que entraba a aquel edificio o en general a esa ciudad no podían visitar familiares, ¿no? De hecho hay narraciones, relatos de familias en China, en esa ciudad, que querían que sus familiares los visitaran, pero no podían entrar porque no los dejaban. Entonces, a todo esto, ¿cómo resolveríamos este dilema? Pues para Hobbes, con el contractualismo, pues nos dice que la gente cede libertades para evitar el caos y obtener seguridad. La conclusión sería que, con base a Hobbes, la seguridad tiene prioridad, ya que posibilita la coexistencia social. Y es cierto, como dicen en John Wick, sin las reglas seríamos animales. Pasemos al siguiente dilema, que es de la justicia versus la misericordia. Los valores en conflicto aquí son la justicia y la misericordia. Este dilema en lo particular me gusta mucho, ahorita ven por qué. La situación es: un joven roba medicinas para su hermana enferma. Es atrapado, la ley exige un castigo, pero las circunstancias apelan a la compasión. La premisa filosófica que estaremos empleando en este dilema es la de Aristóteles con la justicia equitativa, que nos dice que la verdadera justicia debe considerar el contexto particular. Quiere decir que no se tiene que emplear una ley como dogma para todo mundo, porque cada delito o que vaya en contra de las normas tiene su contexto particular y un porqué. La conclusión es que desde Aristóteles la misericordia y equidad es más importante para ajustar la ley al caso concreto, que produce una justicia más virtuosa. Por último, pasemos al último dilema, que es de la autonomía versus el bienestar. Este dilema nos propone valores en conflicto como la autonomía personal y la beneficencia. La situación es que una persona mayor quiere vivir sola, pero su familia quiere internarla en una casa de asilo para su seguridad, y ella se niega. Y la premisa filosófica que estaremos utilizando para resolver este dilema es la bioética principalista, que nos dice que la autonomía suele tener prioridad sobre otros principios. Este dilema tiene algo que ver con el dilema que vimos anteriormente de la verdad versus la compasión, solo que en este caso, en lugar de verdad, es autonomía. ¿Recuerdan que explicamos que en el dilema de verdad versus compasión, la familia era la que tenía empatía por su familiar enfermo, y por eso no querían que el doctor le dijera su situación real al paciente? En el dilema de la autonomía versus el bienestar, no se trata de un familiar enfermo, pero sí de una familia empática, ya que nos dice que la familia de esta persona mayor quiere internarla en una casa de cuidados para su seguridad. Pero la bioética principalista nos dice que la autonomía se basa en que cada persona es dueña de sí misma y tiene la capacidad moral y legal de decidir sobre su salud, vida y cuerpo. Y la resolución de este dilema, basado en la bioética principalista, nos dice que la autonomía de esta persona mayor debe respetarse, aunque su familia quiera procurar su bienestar. Si les interesa un poco más el tema de la bioética, se puede ver también reflejado en la película de Capitán Fantástico. No les voy a hacer spoiler, pero nada más les cuento un poco de lo que va. Digamos que en la película una chica está diagnosticada con una enfermedad terminal, entonces muere, y su familia quería despedirla con una misa católica
Ella además la quería enterrar, cuando la voluntad de esta chica en su último testamento era que la incineraran y demás cosas. Véanla, es muy buena película, la verdad, es absolute cinema. Después de ver los dilemas, de hablar de ética, de moral, de sociedad, de política, de control masivo, de vigilancia, de valores, de filosofía, de justicia, de libertad y estética, considero también importante que hay que hablar de los dos tipos de axiología, los cuales son axiología objetivista y subjetivista. Por un lado, la axiología objetivista sostiene que los valores existen por sí mismos aunque nadie los perciba. Para la axiología objetivista, todos los valores son universales y no depende de la opinión humana. Un ejemplo podría ser que la justicia es un valor aunque nadie la practique. Por otro lado, la axiología subjetivista afirma que los valores dependen del sujeto, ya que involucra su percepción, sus emociones, su cultura e incluso sus intereses. Sostiene que los valores no existen simplemente afuera, como si estuvieran por todos lados, sino más bien que se crean o se atribuyen. Un ejemplo de esto es la belleza, que seguramente han escuchado que es muy subjetiva. Entonces dice que la belleza es un valor porque alguien la percibe como tal. Ahora que ya vimos las dos ramas de la axiología, pasemos a ver qué son los antivalores. Los antivalores son conductas, actitudes o cualidades contrarias a los valores. Es decir, representan lo negativo, lo destructivo o aquello que va en contra de la dignidad humana, la convivencia o el bienestar social. En pocas palabras, son contradicciones a los valores. Como los valores, los antivalores también tienen ciertas características. Como ya se mencionó, tienen polaridad contraria a un valor. Es por eso que son rechazados por la mayoría de culturas, excepto por los anarquistas y otros grupos revolucionarios. Si quieren otro ejemplo cinematográfico, en este caso de cómo sería una sociedad dominada por antivalores, les recomiendo que vean la película del Joker, alias el Jajas, si es que todavía no la han visto, ya que literalmente en las últimas escenas es cuando se ven todos los antivalores en la sociedad. Bueno, y no solo en las últimas, de hecho desde el inicio de la película, con las situaciones de vida que fue viviendo el Joker, con el abuso por parte de otras personas a causa de su enfermedad, y todas las experiencias desagradables por las que tuvo que pasar. Literal, en toda la película se vieron reflejados los antivalores. Y ahora, para concluir con este video, les voy a explicar cómo pueden utilizar la axiología a su favor para mejorar como los personajes que desenvuelven en este juego social. Para empezar, tenemos que autorreconocernos a nosotros mismos y por ende todas las cualidades positivas y negativas que tenemos. Reconocer cuáles son nuestros valores y nuestros antivalores. Si quieren, pueden hacer una lista con todos los valores que ustedes creen que desenvuelven y que tienen, y también con todos los antivalores que a veces practican. Que claramente si te quedaste hasta esta parte del video es porque quieres ser mejor persona, amigo, compañero de clase, novio, novia, hijo, papá, mamá, lo que sea. Ya que todos los valores y también los antivalores son nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Y también, como lo vimos al inicio del video, es nuestra forma de percibir el mundo. Yo sé que a veces hay situaciones en las que no sabemos qué es lo correcto o qué es lo más apropiado hacer. Y muchas veces en esas situaciones nos sentimos estancados, sin rumbo, sin saber qué hacer. Pero la solución realmente es la axiología. Y la axiología no deja de ser filosofía. Como vimos en los dilemas anteriores, siempre hay una respuesta prioritaria para todo. Si les convence la filosofía de Immanuel Kant, que anteriormente la vimos, se pueden basar en sus imperativos categóricos para tomar una decisión. Recuerden que para Kant siempre va a haber una solución ante cualquier problema, y esa solución siempre es la verdad universal. Otra filosofía que también podemos emplear en parte para orientarnos a tomar una decisión puede ser la de Platón con el mundo de las ideas, diciéndonos que sí, nosotros vivimos en el mundo de las apariencias, en el mundo de las cosas tangibles y agotables, pero que siempre hay un mundo que no está tan lejos de nuestro alcance, ya que no podemos acceder a ese mundo con nuestros sentidos, con nuestros limitados 5 sentidos, pero sí podemos acceder a ese mundo mediante el uso de la razón y la mente. Les digo que sí podemos utilizar esta filosofía, pero solo en parte, ya que solo es deber o cosa de cada quien si realmente cree en la idea de Platón del mundo de las ideas, pero el mundo tal cual lo definió Platón. Tal cual un mundo puro, perfecto, intangible, indefinido, perecedero. Si tal cual lo quieren ver así y creer que ese mundo es el cielo, por así decirlo, que yo les hablo del cielo suponiendo que ese concepto ustedes ya lo conocen como el paraíso, a lo que se le llama cielo, Asgard, Olimpo, Edén, o no tal cual tiene que ser un lugar paradisiaco, sino también un estado consciente como el que plantean los budistas con el nirvana. Lo veas por donde lo veas, en cualquier filosofía siempre se busca el bienestar. Aunque en lo que varían las filosofías es en que se busca el bienestar, pero cada filosofía conforme a sus propios criterios. Reitero el budismo, para ellos la liberación del alma se basa en dejar el ego.
Que en pocas palabras, el ego, para el budismo, es todo aquello con lo que falsamente te identificas. Y obviamente hay muchas vertientes de la filosofía, pero pongamos la comparación entre el ascetismo y el hedonismo. Como ustedes saben, el ascetismo se basa en el autocontrol extremo, y por el otro lado, el hedonismo se basa en la búsqueda de placeres, prácticamente en disfrutar, en rechazar el dolor y buscar la felicidad personal. A simple vista, estas dos filosofías son completamente opuestas, pero como dije anteriormente, cada una busca el bienestar basándose en sus propios criterios. La filosofía es una manera de autogestionar la incertidumbre de esta vida. Algunos filósofos como Albert Camus, mediante el absurdismo, nos plantean que la vida carece de sentido y buscárselo es absurdo. Y aunque nos diga que buscarle sentido a la vida y en cierto modo gestionar las cosas que están a nuestro alcance para hacer en este mundo es inservible, ya que no hay sentido para esta vida, al fin y al cabo esa filosofía o esa forma de pensar sigue siendo una forma de autogestionar la incertidumbre de este mundo. Así que sí, todas las filosofías se basan en buscar el bienestar para cada individuo y autogestionar de cierta manera la incertidumbre o lo que está a nuestro alcance. Incluso la ignorancia, que dices, bueno, muchos ignorantes son más felices, entonces yo también ignoro para vivir con más felicidad. Aunque sea una felicidad falsa, para el ignorante ni siquiera se pone a pensar si es verdadera su felicidad o no, simplemente vive. Por muy mecánicamente que viva o por muy poca esencia que tenga su forma de vivir, igualmente sigue siendo una manera de autogestionar la incertidumbre. Entonces, ¿qué les recomiendo que hagan para mejorar en cada aspecto de su vida? Realmente buscar la verdad. Y con buscar la verdad no me refiero a que haya una única verdad, porque ustedes pueden creer en muchísimas cosas, incluso que a veces pueden contraponerse, pero sigue siendo su propia verdad. Y si realmente sienten que el camino que están siguiendo es el real, el verdadero, o al menos el que a ustedes les funciona, sigan por ese camino. Y no solo la autoayuda y el desarrollo personal, sino también ayudar a otros cuando están en nuestras posibilidades. Porque otra vez les voy a mencionar una película, pero es que la verdad me gustan mucho y tienen buenas referencias. Como dicen en la película de Lucy, el propósito de la existencia del ser humano es transmitir el conocimiento ya aprendido. ¿Para qué? Para que en algún momento el último ser humano o la última generación de humanos se logre librar de cierta manera del sufrimiento o de problemas existenciales. Y terminen con todas esas dudas que hasta el día de hoy tenemos, pero justamente como esa generación futuresca ya tiene todo el conocimiento de los antecesores, ya tiene todas las herramientas para responderse las preguntas que ahora parecen imposibles de responder. Así que simplemente sigan lo que les gusta, apasionense, llénense de virtudes. Como Aristóteles decía, la virtud no recae en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Y en el proceso no se pierdan, porque yo lo sé y me ha pasado que hay demasiadas cosas, tantas cosas que saber y diferentes vertientes de lo que tú quieras, que hay tanta información que colapsas. Hay cientos de miles de millones de creencias, de ideas, de verdades, de falsas verdades, de un montón de cosas. Y por eso también dicen que el conocimiento es poder, porque mientras más conozcas, tienes más herramientas para tu actuar. Y también cuando conozcas y proceses una idea que ya consideras verdad, probablemente la idea que considerabas verdad antes la rechaces porque ahora esta verdad es más poderosa que la anterior. Y digamos que si tu verdad ya está por encima de la anterior, ya que compone aspectos más complejos, eso no significa que si tú conoces a alguien que esté en una verdad anterior o que conozca menos de un tema que tú conoces bien o que estás conociendo, significa que vas a rechazar a esa persona o la vas a tildar de tonta. Al contrario, tienes que tener empatía por esa persona y saber que todos estamos en un proceso de aprendizaje diferente. Y sin más que decir, más que algunos minutos para ustedes y muchas horas de grabación y de edición para mí, de planeación no tantas, de hecho son más de edición porque literal no tengo un guión, esto lo dije todo fluido y por eso digo que son más de edición, porque buscaba las partes que mejor quedaran y las enlazaba. Y ya sin más preámbulos, esto fue la axiología.